Tome asiento, que la paz del Señor esté con ustedes. Feliz día a todas las madres que están aquí presentes. Y a las otras madres les mandamos saludos. Tal vez se tomaron el día. Pero bueno, lo importante es que continuamos en este día. Invitamos a los niños a pasar a su hora de escuela. Antes de ir a la palabra, quiero contarles que el domingo 11 de diciembre, agéndelo, domingo 11 de diciembre, vamos a tener, después de la reunión, vamos a tener un momento de recreación familiar para todos los hermanos de la iglesia, para todos los miembros de la iglesia. Así que vamos a llamar ese día el Día de la Familia. Así que después le vamos a ir contando de lo que iremos haciendo y de que cada uno va a poder traer algo ese día para compartir. Así que al final de la reunión nos pensamos quedar y disfrutar de ese día en familia para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que anóteselo, domingo 11 de diciembre, antes que termine el año, estaremos celebrando las familias de la iglesia para que usted pueda venir y participar. En el día de hoy vamos a continuar con nuestro acróstico sobre estas verdades de la doctrina de la gracia. Y yo pensaba el domingo que muchas veces a nosotros se nos hace difícil hablar de palabras que muchas veces no entendemos, que nos cuesta entender. ¿Y qué es hablar de doctrinas de la gracia? Doctrina es enseñanza. Gracia es recibir algo que yo no merezco. Entonces, hablar de la doctrina de la gracia es hablar de una enseñanza de que recibo algo que yo no merezco. Son estas verdades que están plasmadas en las Escrituras que tal vez en estas predicaciones no hacen todo el trabajo que quisiéramos, porque es tan vasto el hablar de el plan de salvación de Dios. Lo hemos hablado muchas veces se ha predicado, pero en el día de hoy vamos a entrar al punto central de estos 5 puntos de la doctrina de la gracia, o puntos calvinistas como algunos lo llaman, mal llamado. Y el punto de hoy es la L del tulipán que se utilizó esa palabra, la L que la traducción es expiación limitada. ¿Qué significa expiación? Quizás algunos escuchan esa palabra, expiación, doctrina, gracia, pero todas esas palabras provienen de las Escrituras. Son enseñanzas, verdades bíblicas. Expiación es lo que hemos predicado durante tanto tiempo acá dentro de la iglesia, y a veces a alguna persona le cuesta expiar a alguien, quitarle la culpa a alguien. Eso es la palabra expiación. En simples palabras, es quitarle la culpa a alguien, es perdonar a alguien. Y nosotros sabemos que Cristo es la expiación del cristiano. ¿Qué significa eso? Significa que el cristiano ante Dios es culpable por el hecho de que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado se transmitió a toda la raza humana y todos los hombres quedaron destituidos. La puerta se cerró. Nadie más podía entrar a la presencia de Dios. Nadie más podía ser salvo. Nadie iba a ser salvo. Absolutamente nadie. Dios
despliega su plan de salvación a lo largo de la historia humana, y nosotros lo podemos ver en la Biblia, cómo Dios va mostrando, desarrollando, enseñándonos su plan de salvación hasta el momento, como dice la palabra, que Dios nos habló de muchas maneras hasta este último tiempo a través de Jesucristo. Y Cristo viene, Él se encarna, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo se encarna, viene, habita entre los hombres, vive una vida que Adán no pudo vivir, que nosotros no pudimos vivir, el sustituto, el segundo Adán, como se lo conoce a Cristo, y Él viene a morir en una cruz. En esa cruz Él viene a morir para pagar, para redimir, para expiar al hombre y para que el hombre pueda estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y Dios es como que usted vaya al juez y es un juez intachable y de repente el juez diga, bueno, este sí, este me cae bien, este tiene cara de lindo. No, Dios es un Dios, un juez justo. Y Él castiga el pecado de manera en que Él lo aleja de sí mismo, condena al pecador eternamente. No hay manera. La única forma es pagar esa deuda. Y esa deuda son simplemente algunas palabras simples. Estoy intentando de ser lo más preciso posible y simple al mismo tiempo. Cristo paga la deuda, nos reconcilia con Dios, nos transmite su justicia, que significa que Él es un Dios, un ser justo, sin pecado, y nos cambia. Él toma nuestro lugar y Él nos cede su lugar ante Dios. Por eso hoy nosotros, mientras estábamos aquí adorando, nosotros estábamos entrando a la presencia de Dios. Imagínense, entrando a la presencia de Dios, habitando en la presencia de Dios de manera espiritual, preparándonos para el momento en que Cristo venga o en el momento en que nosotros vayamos al encuentro con Él y entremos a la gloriosa presencia de Dios. Amén. Eso es maravilloso. Ahora, yo el domingo pasado, yo les tiré una y lo dejé ahí. Yo dije, ¿qué pasó con estos aborígenes que habitaron en diferentes regiones? Justamente hablábamos de los aborígenes argentinos, que nunca escucharon hablar de Dios, que nunca tuvieron una Biblia, que nunca nadie les predicó, hasta donde tenemos entendimiento. Y según lo que dice las Escrituras, que para ser salvo uno tiene que escuchar el Evangelio, creer en el Evangelio, porque Dios hizo una obra, como hablaba nuestro hermano Javier. Dios hizo una obra ya lo vimos en la depravación total. Al principio uno está muerto, completamente imposibilitado de prestar atención a Dios, de oír a Dios, de entender a Dios, de aceptar a Dios, de amar a Dios. No puede. Entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, derrama su gracia, nos resucita y nosotros respondemos, como hablaba Javier, en fe. Yo respondo en fe, obedezco a Dios, quiero obedecer a Dios. Hay un deseo en mi corazón. Pero si una persona no escucha el Evangelio, no sabe del Evangelio, nunca se le predicó el Evangelio, no entiende el Evangelio, la Biblia dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Nadie irá al Padre si no es a través de mí. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con toda esta gente? ¿Dios los condena? ¿Es un Dios injusto porque no tuvieron la posibilidad, la oportunidad? ¿Es Dios un Dios descuidado? ¿Es Dios poco efectivo? El solamente hecho de pensar eso es un pecado y es un insulto
porque debemos conocer el carácter de Dios. Y cuando conocemos el carácter de Dios, nos daremos cuenta que en los atributos de Dios, Dios es un Dios santo, puro, perfecto, sin errores, todopoderoso y que gobierna y orquesta todas las cosas bajo su propósito. Entonces la pregunta que yo les dije el domingo pasado fue una interrogante que estuvo en mi cabeza durante muchos años. ¿Cómo es posible? ¿Qué sucede ahí, oh Dios? Dios va a esas personas, las va a juzgar según hayan hecho bien o mal. Ya vimos el domingo pasado que Dios no escoge a la gente según haya hecho bien o mal. Porque Dios no escoge por lo que hagan, lo que harán o lo que hicieron. Pero entonces, si estas personas no pueden ser juzgadas porque hicieron bien o mal, porque nadie podría pasar el estándar de Dios, porque nadie podría presentarse ante Dios, porque tendrían que ser justificados. Tendría que Cristo pagar por ello. Pero ¿cómo? Entonces Cristo tomaría del sacrificio y se los aplicaría a estas personas porque, bueno, ya que nunca escucharon, son merecedores de la salvación. Pero ahí sería Dios injusto, sería imparcial, no estaría bien, no sería lo correcto. No sé si me estoy explicando, pero estoy intentando de todas las maneras. Hoy justamente a las 5 de la mañana mi esposa me dice: ¿qué haces despierto hasta ahora? Esto. Pensaba de qué manera iba a poder, con la ayuda de Dios, intentar de explicar este punto de la expiación limitada. ¿Se acuerdan que al principio de todo yo les dije que me habían tocado los dos puntos quizás más difíciles de todos? La depravación total y la expiación limitada. Entonces yo pensaba, desde hoy a la madrugada, pensaba en cómo nosotros podemos entender esto de la salvación. De qué manera tan clara y más simple podemos entender que si hay alguien que no tiene fe, que si hay alguien que no escuchó en Jesús, no aceptó a Cristo, entonces hay millones de personas a lo largo de la historia que nunca escucharon de Cristo. Nunca. Millones y millones y millones de personas nunca escucharon de Cristo. Esas millones y millones y millones de personas que nunca escucharon el Evangelio, ¿no fueron salvos? Si usted dice, bueno, qué difícil es, pastor, y no lo sé. Bueno, la respuesta es no, porque Dios no puede contradecir su palabra. ¿Cómo serán salvos si no escuchan el mensaje de Dios? Dios es el que salva a la persona, pero Dios usa un mecanismo de salvación. ¿Se da cuenta? No es que Dios de repente dice, bueno, yo a fulano lo quiero salvar. Y fulano nunca va a escuchar hablar de Jesús, pero no importa, es salvo. No, porque estaría anulando su palabra. ¿Se da cuenta? No es que Dios de repente dice, bueno, a Menganito lo quiero salvar, pero no lo voy a salvar por medio del sacrificio de Cristo. Lo voy a salvar simplemente porque quiero salvarlo. Se me dio el antojo de querer salvarlo. No, porque para que alguien sea salvo, tiene que ser alcanzado por el plan de salvación de Cristo. ¿Se da cuenta? Dios es el que escoge, pero hay un mecanismo de plan de salvación. Lo que hablaba
nuestro hermano Javier, es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo correctamente la verdad de la Biblia, es lo que pasaba antiguamente. Una persona creía que podía comprar su salvación, ¿se da cuenta? Entonces de repente yo toda mi vida soy un desastre. Por eso, como hablaba de la Basílica de San Pedro, que se hizo con los indultos y también se hizo con parte de la plata de la mafia. Antiguamente los mafiosos, seguramente hasta hoy en día, muchas veces van y pagan su pecado y sus culpas dando dinero a la iglesia. El tema es que hay una persona que puede decir, bueno, yo nunca fui un buen cristiano, nunca intenté obedecer a Dios, vivir una vida en santidad, toda mi vida hice todo lo que quise, mañana voy, yo pago y listo. Mi salvación está asegurada. Lo que va a ocurrir es que esa persona va a ir directamente al infierno. Directamente al infierno. Porque la palabra de Dios dice que los frutos, ¿se dan cuenta? No, pero dice, yo acá tengo mi comprobante, yo pagué. Pagué porque la iglesia me enseña a mí que si uno paga, es salvo. No. Y ahí está el punto donde nosotros debemos entender la importancia que tiene explicar, enseñar, vivir y predicar correctamente las verdades de Dios. Dios debería darle una oportunidad a todos los hombres de igual manera. Dios debería darle la oportunidad de que cada hombre elija y tenga un libre albedrío y pudiera elegir si quiere o no quiere ser salvo. Estas fueron las cuestiones que muchas veces se plantearon con respecto a estas verdades de la gracia. Nosotros ya vimos, estamos en este momento en el tercer punto, ya vimos que Dios no escoge en esta elección incondicional, que Dios no escoge de acuerdo a lo que el hombre haya hecho, que todos los hombres están imposibilitados de poder escoger para ser salvo, que esa es una obra completamente y absolutamente soberanamente de Dios. Dios es el que elige, Cristo es el que expía los pecados de esa persona que Dios elige y le quita la culpa, paga su deuda para que esa persona disfrute de su salvación. Entonces, como ya vimos, lo que estamos viendo son los puntos de la gracia. Acuérdese lo que es la gracia. No es gracias. Porque a veces la gente dice, damos gracias a Dios. Claro, nosotros no le damos gracia a Dios. No damos gracias a Dios. Estamos agradecidos. Pero la gracia sin ese. Lo explico esto. A veces uno dice, pastor, es necesario. Es necesario. La gracia es, ¿qué es la gracia? Es lo que yo dije recién. Es un favor recibido sin ningún tipo de mérito. Es un favor que Dios me da. Por eso cuando nosotros hablamos de la gracia, doctrinas de la gracia, ¿qué es? Es una enseñanza de que yo recibí un favor inmerecido. Yo no tenía ninguna posibilidad de recibir este mérito. ¿Qué mérito? El mérito de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El día de hoy estaremos viendo lo que es la expiación limitada, o también como se la conoce, como la dicen muchos, como John Owen, como la expiación efectiva,
O también Charles Spurgeon, él decía redención particular. Son muchos nombres y muchas palabras a veces que parecieran ser extrañas, pero es importante que le prestemos atención y que intentemos por todos los medios de disponer de nuestro corazón para entender estas verdades. Sí sabemos que todos los hombres necesitan un Salvador. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres necesitan un Salvador. Ese Salvador sabemos que el único camino al Padre, el único Salvador, el único mediador es Cristo. Cristo es el único que puede pagar mi deuda, es el único que puede librarme del castigo, es el único que puede darme salvación. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque es acá donde surge el problema. Es acá donde debemos prestar atención. ¿Por qué? Porque entonces la muerte de Cristo en la cruz ¿cómo fue? ¿Para qué fue? ¿Por quién fue? Cuando Cristo vino, encarnó la vida humana, vivió y fue a la cruz. Cuando Él muere, ¿por quién muere? ¿Muere por todo el mundo? ¿Muere por los que quieran ser salvos? ¿O muere pura y exclusivamente por un grupo selecto de personas? Supongamos un número, 333. Él vino y murió por 333 personas. ¿Es así, tan así, exclusivamente? Ni 334, no, 333, justamente y precisamente, ¿es eso? ¿O Cristo vino y murió y dejó la cruz al libre albedrío y el que quiera acercarse a la cruz y quiera ser salvo, venga, beba de la cruz y alcance salvación? ¿O Cristo vino y murió por toda la raza humana? Ese fue el gran debate que llevó a grandes controversias ¿sabe por qué? Por una palabra. Ahí está el tema. Una palabra, hermano. ¿Sabe qué palabra en la Biblia? La palabra mundo. Esa palabra que está en la Biblia, la palabra mundo, fue la que causó gran parte del problema. Una simple palabra. Mire qué importante es cuando nosotros pasamos por alto, decimos, bueno, es la Biblia, lee más o menos, entiende más o menos. No. Una palabra, hasta el día de hoy, sigue trayendo controversia. La palabra es mundo. Obviamente, como decía nuestro hermano Javier, antiguamente nosotros no teníamos traducciones de la Biblia. Había solamente una Biblia en latín, que solamente las personas que sabían latín, que era muy escasamente las personas que sabían latín, eran las personas que leían la Biblia. Entonces, muchas veces las malas traducciones, los malos entendidos, las malas predicaciones llevaban a muchos problemas. Si Cristo vino a morir por todo el mundo, esto hay un grupo de personas que lo sostiene hasta el día de hoy, que se los conoce como los universalistas, que Cristo vino y murió
por toda la raza humana de todos los tiempos. Si esto fuera así, todas las personas, sin importar lo que hayan hecho, cómo hayan vivido, si hayan escuchado o no de Cristo, todas las personas irán al cielo. ¿Vio como la película Todos los perros van al cielo? Esto sería más o menos así: todos iremos al cielo. Vamos, qué bueno, mi hermano, ¿eh? No importa, todos vamos al cielo. Ahora, el segundo punto es el punto que sostenían los discípulos de Arminio, que decían que Cristo no murió por nadie en particular. Presta atención, que no murió por nadie en particular, sino que la muerte de Cristo, y yo les doy todos los ejemplos para que usted pueda abrir ese abanico de ideas vastas en su cerebro, saque la comida del mediodía, el asado para el Día de la Madre, no sé qué estará por comer, pero en este momento intente de concentrarse en este punto. Y este grupo, los discípulos de Arminio, hoy en día hay mucha gente, ese es el tema, hay mucha gente hoy en día alrededor del globo terráqueo que cree este punto. Este punto, que ellos creen que Cristo no murió por nadie en particular, sino que Cristo murió por todos los hombres que pisan la tierra, escuche, en todo tiempo. Pero esta expiación, este mérito, no llega a ser efectivo hasta que se junta la expiación de Cristo y la voluntad humana. ¿Se dan cuenta? Es como que Cristo vino y murió y dijo: queda abierta la puerta para el que quiera. Y el tercer punto, el punto que sostienen los reformadores, que es el punto de que Cristo vino y murió para salvar a un grupo de personas. Ellos dicen que Cristo eficazmente, Él vino a morir y a salvar a cierto número de personas que no merecían el cielo, que merecían el infierno, pero que fueron elegidos por el Padre y justificados por la muerte de Cristo. Hasta ahí estamos bastante claros. Creo que se intentó de hacer lo más dinámico posible. Ahora el punto es: ¿qué dice la palabra? Porque es ahí donde nosotros tenemos que ir. Y yo los invito a que vayan. Vamos a leer más o menos 78 versículos bíblicos. Hasta las 2:30 estaremos leyendo y estudiando, investigando. Los invito a ir a Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Y vamos a ir viendo qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo que en sí controversial. Y al final oraremos para que Dios nos dé entendimiento. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Según nos escogió. Acá podemos ver que hay una elección, que Dios escoge. Entonces, si fuera todo el mundo, no sé si encajaría en ese rango. Pero hay un pasaje que a mí me gusta, que está en Mateo, capítulo 1. Yo lo invito a que vaya a Mateo, capítulo 1.
Esto es muy importante porque esto fortalece tu vida espiritual, mi hermano. Esto fortalece tu vida espiritual. Ahora, Mateo capítulo 1, versículo 21, Mateo capítulo 1, versículo 21, y vemos cómo el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice en el versículo 21, y le dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará al mundo de sus pecados. Él salvará al pueblo de su pecado. Ahora, ¿de qué pueblo está hablando el ángel? ¿Está hablando del pueblo judío? No, porque uno puede ver que Dios ha salvado a judíos y a gentiles. Entonces, ¿de qué pueblo está hablando? Justamente el día viernes, este viernes, tuvimos un casamiento aquí en la iglesia. Se casaron, obviamente, unos hermanos, un hermano y una hermana. Y tuvimos a la noche la ceremonia aquí. Y hay un pasaje que a mí me cautiva, que está en Efesios capítulo 5. Yo le invito a que lo busque. Efesios capítulo 5. Y justamente yo le decía a este matrimonio que en mis 18 años sirviendo a Dios he casado a muchas personas. No sé cuánta cantidad de personas he dado ceremonia en los matrimonios, pero yo le decía a esta pareja que en estos últimos tiempos la celebración del matrimonio para mí tomó otro sabor. ¿Y por qué tomó otro sabor? Justamente por estos pasajes. Porque uno empieza a madurar y a entender que el matrimonio no es un invento del hombre. Que el matrimonio es algo celestial. Y que no es que Dios establece el matrimonio para que el hombre vivan juntos. No, no, no. El matrimonio sobrepasa todo lo humano. El matrimonio es divino. Por eso dice la palabra que cuando nosotros entremos a la presencia de Dios somos la novia y estaremos en las bodas del Cordero. Dios, desplegando esa alfombra de redención a lo largo de la historia, uno puede ver que nos hizo nosotros, a toda la raza humana, partícipes del matrimonio, de un símbolo que representa lo que Dios ha diseñado. Y dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces podemos ver que cuando el ángel le dice a María, él dará su vida por su pueblo. ¿Qué pueblo está hablando? ¿De qué grupo de personas son las que está hablando? Y acá nosotros podemos ver que Cristo dice, Cristo dará su vida. Cristo amó a la iglesia y se entregó, dio su vida. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el pueblo? El pueblo de Dios, la iglesia. Entonces yo le decía a este matrimonio el viernes que para mí tiene un significado tan importante hoy en día,
los casamientos, porque uno entiende lo que Cristo, lo comprometido que Cristo está con la novia, la vida que Él vino a pagar por la novia, el dote que le pagó al Padre por la novia. Hermano, hoy eran las 5 de la mañana y yo estaba orando y pensaba en esto y me agarró una sensación, no sé cómo explicarlo, pero pensaba en el cielo. Y yo le decía a Dios ponía en mi corazón un sentir, un querer de estar en la presencia de Él, disfrutando con mis hermanos, de amar a esa familia de Dios, a esos escogidos, a esos que, imagínese Cristo, lo deseoso que Él está, hermano, de tener a su novia en los brazos. El precio que Él pagó fue tan alto, dejando la comunión con Dios Padre, viniendo y padeciendo en rescate de una novia. Y muchas veces nosotros cuando pensamos decimos, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios, justamente el otro día nos enterábamos de un par de secuaces, no sé cómo llamarlos, secuaces que decían, que invitaban a un miembro de esta iglesia a irse a otra iglesia y decía, vos te tenés que venir a nuestra iglesia porque nuestro Dios es diferente al Dios que predican ahí. Nuestro Dios hace milagros, nuestro Dios responde oraciones, nuestro Dios bendice. Yo no sé cuál será su Dios, pero mi Dios, el que está acá en la Biblia, no es así. Lo que a mí me enseña en la Biblia es que Dios es el que nos amó, es el que entregó su vida y es el que nos tiene en su mano, cuidándonos cada microsegundo, anhelando y deseando que lleguemos a su presencia para darnos todo lo que Él logró por amor a nosotros. No un Dios descuidado, un Dios que, Señor, estaba orando y no me respondiste lo que te pedí. No. Un Dios que está en control. Un Dios que sabe lo que está haciendo y aunque muchas veces nos duela y nos cueste entender o no entendamos, lo que sí tenemos que saber es que Cristo nos ama y Él está por nosotros, no contra nosotros. Yo a veces veo hermanos como yendo a la presencia de Dios, diciéndole, y Dios, ¿cuándo me vas a responder esto? Como un Dios que no tiene cuidado de lo que está haciendo, como un Dios que no sabe lo que está haciendo. ¿Y cuándo, Dios? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo me vas a quitar este problema? ¿Dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas? A veces nos falta conocer un poco más de los atributos de Dios, del carácter de Dios, del amor de Dios, de la soberanía de Dios. Hermano, Dios no descuida a sus hijos. Dios no desatiende. Usted no tiene que entrar a la presencia de Dios, golpearle la puerta al cielo y decirle, Dios, escúchame, resolveme este problema. ¿Qué pasó, Dios? Mirá el diablo lo que me está haciendo y vos no haces nada. ¿Dónde estabas, ¿Qué estabas durmiendo la siesta?
Eso es una locura. Porque Dios dice que Él ama a la novia. Y si tú eres el pueblo de Dios, tú debes estar tranquilo, confiando en que Dios está haciendo todo lo que Él ha establecido hacer para su gloria y para sus propósitos. Dios no vive para tus propósitos o para mis propósitos. Yo fui escogido para estar y ser parte de los propósitos de Dios. Igual, quieras, lo entiendas o no, los propósitos de Dios siempre se llevan a cabo. Dios hace todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Entonces Él se entregó por la iglesia, no por el mundo. O como dice también en Juan capítulo 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor pone la vida ¿por quiénes? Sus ovejas. No dice por los cabritos. La palabra de Dios diferencia bien entre las ovejas y los cabritos, entre el trigo y la cizaña. Cuando Él venga, va a recoger, está recogiendo al trigo, no a la cizaña. Entonces, si Él murió por todos, acá lo demuestra de que no, que Él murió por sus ovejas. Dice la palabra de Dios también en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37. Y dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Ahora, todo el que viene a mí, dice Cristo, viene porque el Padre me lo ha dado. ¿Estamos de acuerdo aquí? Amén. Pongamos las cosas en su orden. Y dice: y no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escuche. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice: todo lo que el Padre me diere, este grupo, este pueblo, esta novia, esta iglesia, todo lo que el Padre me diere, yo no pierda ninguno. ¿Usted cree que Cristo puede perder a uno? ¿Puede Cristo perder? Y se me escapó entre los dedos acá, se cayó y lo perdí. ¿Puede Dios perder a uno? No, mi hermano. Porque si Dios perdiera a uno, Dios no es Dios. Dios no erra, Dios no falla, Dios no es como nosotros, Dios no se equivoca. Sus planes, sus propósitos son perfectos, son agradables. Dios no está jugando, Dios no está probando, echando suerte a ver quién quiere venir. A ver, hermanos, salgan a evangelizar para ver quién va a ser salvo. Entonces me está diciendo, pastor, que no hay que evangelizar. Hay que evangelizar. ¿Sabe por qué? Pero no para que sean salvos. Hay que evangelizar porque primeramente nosotros obedecemos el mandato de Dios. Y el resultado de quien Dios destinó para salvación está en la soberanía de Dios. Yo no es que salgo a evangelizar para ganar. Yo no gano a nadie. Ni yo mismo me puedo ganar. Yo fui ganado por el Señor. Él me ganó, Él me compró. Amén. Yo no tengo que hacer, yo tengo que hacer porque la palabra de Dios me manda a mí a obedecer.
Ahora el punto está entonces, ¿dónde está la controversia? ¿Dónde está el punto en cuestión? Y yo quiero que vaya a Primera de Corintios. Ya hemos expuesto ciertas, hay muchos pasajes más, pero creo que eran los pasajes que quizás, a mi entender, más podían darnos luz. Y dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Preste atención. Así como en Adán todos mueren, obviamente, porque como yo le dije al principio, cuando Adán pecó, él es la cabeza federal y todos los seres humanos, completamente todos los seres humanos, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice la palabra, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir al simple hecho de leerlo? Está diciendo que si en Adán, como Adán pecó, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios, en Cristo todos van a recibir vida eterna. Eso es lo que yo entiendo al simple hecho de leerlo. Pero acá está el punto. El problema está en una interpretación independiente, particular de mí. Por eso que nosotros cuando vemos a estos hombres, cuando hablamos de los reformadores, de lo que pasó en el año 1500, ¿a quién le importa lo que pasó en 1517, pastor? Pasaron 500 años. No. Porque seguimos una misma línea de lo que estamos creyendo, de las verdades que entendemos que están en la Biblia. Porque una persona puede decir, no, pero la Biblia dice eso, pastor. Dice que en Adán todos quedaron destituidos y en Cristo todos serán vivificados. Listo, simple, cerremos la Biblia. Y ahí hay un problema de interpretación, que es muy importante que nosotros entendamos que algo que yo quiero enseñar, la Biblia debe ser interpretada a través de la Biblia. No puedo interpretarla yo. ¿Estamos de acuerdo acá? La Biblia se tiene que interpretar a sí misma. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que tiene que haber otros pasajes que me den mayor claridad sobre este pasaje que también no estoy entendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo estoy estudiando la Biblia, estoy leyendo la Biblia y de repente me encuentro con un pasaje de la Biblia que habla de un solo punto, habla quizás de algo que a mí me cuesta entender, pero en la Biblia entera no hay otra referencia, no hay otra interpretación que yo pueda entender con mayor claridad. Entonces, ese punto debe tomarse con cautela. ¿Por qué? Porque puede ser que lo esté entendiendo mal yo. Puede ser que la traducción no sea justamente tan precisa que a mí me está dando un aparente entender cuando no lo es. ¿Se da cuenta? Es como, cuando estudié, es como si fuese una balanza. La balanza tiene que caer todo el peso sobre esa verdad tan fuerte que haya tantos pasajes de las Escrituras que afirman exactamente eso. ¿Se da cuenta? Como un supongamos. Viene una persona y dice, no, las pastoras es algo bíblico. ¿Y de dónde saca eso usted? Bueno, yo lo saco ¿por qué? Porque hay un pasaje de las Escrituras donde dice que Rebeca era pastora de las ovejas de su padre. Pero, y porque en la Biblia no habla en otro pasaje de pastores o pastoras, solamente ahí. De que alguien pastorea. Bueno, sí, pero ahí habla de pastorear animales.
Y Dios usa esa metáfora de pastorear. Y cuando nosotros vemos la Biblia, que vemos los ancianos, que vemos los obispos, es la misma palabra en la traducción, simplemente que se usaban con diferentes escalonamientos. Pero habla en otro pasaje de las Escrituras, no. Pero cuando vemos que Dios prohíbe a la mujer ejercer dominio sobre la congregación, vemos todos los argumentos. Carta a Timoteo, carta a Tito, carta a Corintio y así sucesivamente. Entonces uno ve en esa balanza una palabra que vos podés ver cualquier cosa, yo veo otra, pero bueno, supongamos que sí, que hablaba de que esta mujer era pastora. Está bien, listo, perfecto. Pero toda la otra contrarrespuesta es tan negativa que tú lo tienes que desechar instantáneamente. ¿Se da cuenta? Ese es el estudio. Por eso hay mucha gente que toma pasajes y va armando su propia interpretación. Y eso es una herejía, porque nosotros tenemos que tomar la Biblia completa. La palabra de Dios es toda, de Génesis a Apocalipsis. Amén. O supongamos también vayamos a Juan capítulo 3. Ya voy terminando. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando en la palabra de Dios se usa la palabra mundo, ese fue el gran problema. ¿Dios salvó al mundo o salvó solamente a algunos? Y el problema está en que muchas veces la Biblia usa ciertos términos que se conocen como hiperbólicos o hiperbole. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese término hiperbole? Hiperbole es como decir, yo hice un cumpleaños y le digo a alguien, y fue mucha gente al cumpleaños, vino todo el barrio al cumpleaños. Espera. Vino todo el barrio, sentido, hasta la abuela de 99 años que está en cama, pobrecita, la trajeron para que venga todo el barrio, todo, su totalidad, todo el chihuahueño, todo el barrio. No, es un decir. Bueno, en la Biblia se usa mucho el término hiperbolia. ¿Por qué? Porque es una palabra exagerada para dar a entender un punto, como cuando en la Biblia es muy común cuando dicen y descendió toda Judea a ser bautizado por Juan el Bautista. Toda Judea. ¿Se da cuenta? Todo el mundo, todo. No, es claro que no. Por eso también nosotros podemos ver en Juan capítulo 12, versículo 19, es una linda clase de enseñanza el día de hoy. 19, dice: pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirá, todo el mundo va tras él. Los fariseos estaban enojados porque la gente seguía a Cristo. ¿Se da cuenta? Dice, todo el mundo, iba todo el mundo, ellos mismos ya no estaban yendo, entonces no eran todo el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces es muy común encontrar estos significados, y la palabra mundo dentro de la Biblia significa tres cosas. Significa el mundo muchos, o significa el mundo los gentiles, las cosas del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando la Biblia habla de, y volvamos de vuelta a 1 Corintios, volvamos de vuelta, 1 Corintios, capítulo 3,
capítulo 15, versículo 22, y dice, porque si en Adán todos murieron, también en Cristo, todos, ¿quiénes? Todos los que van a ser salvos, todos los escogidos, toda la iglesia será vivificada. Ahora, toda la iglesia, todas las iglesias serán vivificadas, no, los que son verdaderamente su iglesia. Lo que es verdaderamente el cuerpo de Cristo. No todos los que están dentro de una iglesia son la iglesia. ¿Se da cuenta? No por estar en una iglesia soy un hijo de Dios. Puedo estar simplemente en una iglesia. Lo vimos en Judas. Judas era un apóstol. No. ¿Cumplió función apostólica? Sí. ¿Era un apóstol? No. Porque la palabra de Dios dice que cuando estemos en la presencia de Dios y en el templo de Dios, donde están las columnas de Dios, está el nombre de los 12 apóstoles, que van a representar a las 12 tribus de Israel. ¿Está el nombre de Judas ahí? No. Entonces, no por estar en una iglesia represento, soy la iglesia de Cristo, sino que soy la iglesia de Cristo si realmente he sido alcanzado por la salvación. Y con esto cierro. La pregunta final sería, ¿Dios tiene la intención de salvar a todos? ¿Dios tiene esa intención de querer salvar a toda la tierra, a todos los habitantes de la tierra? Y con esto lo cierro. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esto: si la intención de Dios fuera salvar a todo el mundo, entonces la expiación de Cristo hubiese sido un gran fracaso. Porque Cristo vino, murió, esperando a ver si alguien se digna a venir a Cristo. Dice, sería un gran fracaso porque un vasto número de hombres no fueron, ni son, ni serán salvos. Pero si la intención de Dios fue salvar a un grupo de elegidos, entonces la obra de Cristo es un éxito glorioso que tenemos que disfrutar.